Buenos días, en esta oportunidad voy a presentar el tema las tecnologías en la información de los negocios. Cuando se habla de tecnología dentro de una empresa, muchas veces se piensa únicamente en computadoras, programas o internet. Sin embargo, el capítulo explica que las tecnologías forman parte de algo más amplio que permite recopilar datos, convertirlos en información, apoyar las operaciones y facilitar la toma de decisiones. Durante la exposición voy a explicar 6 temas principales de los datos y la información. La definición de un sistema de información, las tecnologías de la información, los tipos de sistemas, la evolución de la función informática en las empresas y la relación entre las tecnologías y las organizaciones ágiles. Datos, información y sistemas. Para comenzar sería el primer tema. Un dato puede ser un número, una palabra o una imagen. Por sí solo puede no decir mucho porque todavía necesita un contexto. En cambio, la información aparece cuando esos datos adquieren un significado para la empresa o para la persona. Por ejemplo, tener únicamente una cantidad puede considerarse un dato. Sin embargo, cuando esa cantidad se relaciona con las ventas, con los clientes o los inventarios, ya puede utilizarse para comprender una situación y tomar una decisión. En los negocios no es suficiente con tener mucha información. Esta también debe ser de calidad. El capítulo explica que la calidad de la información puede analizarse mediante 3 dimensiones: tiempo, contenido y forma. La dimensión del tiempo se refiere a que la información debe estar disponible cuando se necesita. También debe estar actualizada y presentarse con la frecuencia requerida. Puede utilizarse para conocer lo que ocurrió anteriormente, lo que sucede actualmente o lo que podría ocurrir en el futuro. La dimensión del contenido indica que la información no debe contener errores, debe relacionarse con el asunto que se está analizando, ser completa y al mismo tiempo concisa. También puede provenir, ¿verdad?, del interior o del exterior de la empresa y debe permitir también observar resultados. La dimensión de forma se relaciona con la manera en la que se presenta. La información debe ser sencilla de entender y puede mostrarse como un resumen o con mayor detalle. También puede organizarse en tablas, gráficas, listas o diferentes medios como documentos impresos y medios digitales. Desde la perspectiva organizacional, la información también se analiza por su flujo, su nivel de detalle y su tipo. Puede circular hacia arriba, hacia abajo, horizontalmente o hacia afuera de la empresa. Además, la alta dirección generalmente necesita información resumida, mientras que los niveles operativos requieren datos más específicos. Finalmente, la información puede ser interna o externa, así como objetiva o subjetiva. La información interna describe las operaciones de la organización, mientras que la externa explica situaciones relacionadas con su entorno. El siguiente tema sería definición de un sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para apoyar las actividades de una empresa. Aunque no necesariamente tendría que incluir equipo electrónico, en la práctica el término suele utilizarse para referirse a sistemas computarizados. Un sistema de información está formado por varios componentes. El primero es el equipo computacional o hardware, que incluye las computadoras y los dispositivos que pueden conectarse a ellas. El segundo es el recurso humano. Aquí se encuentran las personas que utilizan el sistema, introducen los datos o emplean los resultados que genera. El tercer elemento son los datos o la información de entrada. Estos son necesarios para que el sistema pueda producir los resultados esperados. También se encuentran los programas o software, ¿verdad?, que estos permiten que los datos sean procesados correctamente. Otro componente son las telecomunicaciones, que facilitan la transmisión electrónica de texto, datos, imágenes y voz. Finalmente están los procedimientos, que incluyen las políticas, las reglas de operación y los mecanismos necesarios para utilizar correctamente los sistemas. Todo el sistema de información realiza 4 actividades básicas. La primera es la entrada de datos. Esta puede hacerse manualmente cuando una persona introduce información o automáticamente cuando los datos provienen de otro sistema. La segunda actividad es el almacenamiento. Gracias a esta función, el sistema puede conservar la información en archivos o bases de datos, ¿verdad?, para utilizarla posteriormente.
La tercera es el procesamiento. En esta parte se realizan, cálculos y operaciones que permiten transformar los datos en información útil. La cuarta actividad es la salida, que consiste en presentar la información procesada mediante reportes o enviarla hacia otro sistema. Para que un sistema sea eficaz, debe estar relacionado con la estrategia de la empresa. Su estructura, diseño o implementación tienen que apoyar los objetivos organizacionales. También debe guardar el equilibrio con los demás sistemas y ser evaluado con la participación de la alta gerencia. El siguiente tema son las tecnologías de información. Las tecnologías de información son tecnologías que permiten construir, operar y apoyar sistemas de información. Estas incluyen el hardware, el software, las tecnologías de almacenamiento y las tecnologías de comunicación. En conjunto forman la infraestructura tecnológica que la empresa necesita para operar sistemas. Entre los ejemplos que menciona el capítulo están las redes de datos, las redes de voz, los satélites, los sistemas de telefonía, los teléfonos inteligentes, la fibra óptica, las redes inalámbricas, los enrutadores, los sistemas operativos y protocolos de comunicación. También forman parte de estas tecnologías los sistemas empresariales como el ERP y el CRM. Por lo tanto, las tecnologías de la información no se limitan a una computadora, incluyen todos los medios que permiten recopilar, almacenar, procesar, transmitir y utilizar información dentro de la organización. El siguiente tema son los tipos y usos de los sistemas de información. El primero es el automatizar los procesos operativos. El segundo es proporcionar información para apoyar a la toma de decisiones. El tercero es permitir que la empresa obtenga ventajas competitivas mediante su implementación y uso. Uno de los principales tipos son los sistemas transaccionales. Su función es procesar las operaciones diarias como pagos, cobros, entradas, salidas, facturación, nóminas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y contabilidad. Estos sistemas permiten ahorrar mano de obra, permiten automatizar tareas operativas. Normalmente son primeros sistemas que se instalan en una organización. También manejan grandes cantidades de datos y alimentan las bases de información después que después utilizan otros sistemas. Sus beneficios suelen ser visibles y cuantificables. Por este medio es más sencillo comparar los costos y pues implementarlos con los ahorros obtenidos. Otro tipo son los sistemas de apoyo a las decisiones. Generalmente se introducen después de que una empresa ya cuenta con sistemas transaccionales, porque utilizan la información recopilada por estos sistemas. Su objetivo es apoyar a los mandos intermedios y a la alta administración. Son sistemas que realizan muchos cálculos y presentan información de forma interactiva y visual. También existen los sistemas de automatización de oficinas. Estos se utilizan para trabajar con documentos, hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones y bases de datos. El siguiente tema tenemos la evolución de la función de informática en las empresas. El capítulo presenta la teoría de las etapas de Richard Nolan para explicar cómo funciona la función informática dentro de las organizaciones. La primera etapa de inicio, en ella se adquieren los primeros equipos de cómputo y se implementan aplicaciones básicas, como nómina o contabilidad. El departamento de sistemas suele ser pequeño y puede existir reincidencia al cambio por parte de los usuarios. La segunda etapa es el contagio o expansión. Después del éxito del primer sistema, las diferentes áreas comienzan a solicitar nuevas aplicaciones. Se desarrollan sistemas de facturación, inventarios, control de pedidos, proveedores y otras operaciones. La tercera etapa es la etapa del control y formalización. La empresa comienza a controlar los recursos informáticos y a justificar económicamente los sistemas. Se establecen prioridades, presupuestos y estándares de documentación, programación y auditoría para el control de estos proyectos. La cuarta etapa es la integración. Esta etapa busca unir los datos de los sistemas. Las nuevas tecnologías de bases de datos permiten que las diferentes aplicaciones se comuniquen y compartan información entre sí.
La quinta etapa es la administración de datos. Aquí la información se reconoce como un recurso valioso que debe estar disponible para los usuarios. También se establecen responsabilidades sobre la integridad y diferentes niveles de acceso. La última etapa es la de madurez. La informática se convierte en una función básica para la organización y se ubica cerca de los niveles de dirección. Se utilizan sistemas estratégicos, sistemas de apoyo a las decisiones, CRM y otras aplicaciones avanzadas. Tenemos el siguiente tema, que sería las tecnologías de información y organizaciones ágiles. Las condiciones de competencia exigen que las empresas puedan responder rápidamente a los cambios y a las necesidades de sus mercados. Para lograrlo, las decisiones deben fluir con rapidez dentro de la organización. Las tecnologías de información ayudan proporcionando información oportuna, pertinente y de calidad para los administradores. Eso también permite reducir las necesidades de estructuras verticales demasiado rígidas. Cuando la información se encuentra disponible para quienes la necesitan, las decisiones pueden tomarse con mayor rapidez y no tienen que pasar por demasiados niveles. Por último, te mencionaría que para finalizar este capítulo, pues muestra datos, que los datos de información, los sistemas y la tecnología están relacionados entre sí. Los datos adquieren valor cuando se convierten en información útil. Los sistemas permiten procesar esta información, mientras que las tecnologías proporcionan la infraestructura necesaria para que estos sistemas funcionen. Además, cada tipo de sistema cumple una función diferente. Algunos automatizan operaciones, otros apoyan las decisiones y otros ayudan a desarrollar ventajas competitivas. Por eso una empresa que administra correctamente su función y sus recursos tecnológicos puede tomar decisiones con mayor fluidez, responder mejor al mercado y convertirse en una organización más ágil. Muchas gracias por su atención.